Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión 5 de esta capacitación para la Red de Mujeres Constructoras de Paz. El tema que hoy nos ocupa se llama Marcos normativos nacionales e internacionales aplicables a la violencia familiar y de género. Este tema es muy amplio, pero es muy importante. Quizá históricamente sea uno de los más importantes. Nuestro país, como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, firmó en 1979 uno de los pilares más importantes para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como CEDAW. La CEDAW es el marco rector de los derechos humanos de las mujeres dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos. Imaginen que es una casa. Una de las columnas que sostiene ese techo es esta convención. La otra convención se firmó en 1994. Es otro pilar que sostiene ese techo. Se llama Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es mejor conocida como Convención de Belém do Pará, que es el pueblito de Brasil donde se firmó esta convención. Esta convención, a diferencia de la CEDAW, define la violencia contra las mujeres y está dentro del mecanismo de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Entonces, imaginen dos columnas. Una es la CEDAW del Sistema de Naciones Unidas y la otra es la Convención de Belém do Pará del Mecanismo Interamericano de la OEA. Una, la CEDAW, tiene aplicación en todo el mundo y la Belém do Pará solamente aplica para América. Ambas son consideradas las cartas de los derechos humanos de las mujeres y son documentos muy importantes que el gobierno mexicano firmó y fueron ratificados por el Senado de la República, con lo cual se convirtieron en ley para toda la República Mexicana. Hace muchos años, cuando no teníamos leyes que sancionaran la violencia en la familia o la llamada violencia de género, eran estas convenciones las que nos daban un marco legal para poder comenzar a visibilizar el tema y que los juzgadores tuvieran elementos para juzgarlo, para sancionarlo. Este marco de derechos humanos de las dos convenciones está precedido por una serie de acciones que comenzaron en 1975 en México, cuando se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre la mujer. De 1975 a 1988, cada año se llevó a cabo una conferencia en donde todos los países del mundo se reunían para discutir sobre los temas relativos a la violencia, a la salud sexual y reproductiva, a la educación, a la salud de las mujeres, bajo el entendimiento de que los gobiernos nunca habían tenido esta mirada especial, esto que ahora se le llama perspectiva de género, no habían tenido una mirada especial sobre los problemas que le atañían a las mujeres diferentes a los hombres. Fue así que se comenzaron a construir todas las políticas públicas que seguramente para muchos de ustedes que son muy jóvenes podrán ahora ni siquiera notar, pero esto no existía antes. Este marco jurídico, este marco de políticas públicas, de presupuestos con perspectiva de género no eran considerados anteriormente. Incluso las propias encuestas del INEGI hoy se hacen con esta metodología que es la perspectiva de género, con el objetivo de visibilizar las diferencias estructurales entre los hombres y las mujeres. De tal manera que de 1975 para acá, nuestro país ha comenzado a construir, si hablamos de columnas, vamos a hablar de edificio, todo un edificio de leyes, de políticas públicas, de presupuestos, con perspectiva de género,
considerando las diferencias entre los hombres y las mujeres. En 1995 se llevó a cabo la cuarta y última conferencia internacional realizada en Beijing, China. Esta conferencia, después de la de 1975 y las subsecuentes, es considerada la más importante de todas las conferencias mundiales sobre la mujer, debido a que propició el compromiso político de los estados a favor de la igualdad de género. Fue esta conferencia que sentó las bases para lo que hoy llamamos igualdad, no discriminación y acciones positivas o políticas públicas con perspectiva de género. En todo el mundo los gobiernos se han entonces dedicado a construir este andamiaje de leyes y de instituciones. Si ustedes, por ejemplo, observan, no tiene muchos años que hay secretarías de las mujeres, Instituto de la Mujer, y todo esto es un andamiaje que no existía en nuestro país. El objetivo de estas instituciones, de estas oficinas, a las que tal vez algunas de ustedes han acudido alguna vez, está inmerso en algo que las suecas crearon, que se llama políticas públicas o acciones positivas, que es crear políticas públicas para disminuir las brechas entre mujeres y hombres. Hay muchas personas que dicen, bueno, si hay un instituto de la mujer, ¿por qué no hay un instituto del hombre? No, no lo hay, porque ahí está el reconocimiento de los estados de que las mujeres históricamente han tenido un papel de subordinación. Y esa subordinación las ha colocado en una situación de desventaja en relación con los hombres. Si ustedes observan las cifras de analfabetismo o de muertes por causas que hubieran sido prevenibles, las mujeres mueren más frecuentemente, mientras que los hombres mueren, por ejemplo, en riñas, en accidentes de tránsito o bien por homicidios dolosos. Quiere decir que incluso la muerte está asignada por razones diferentes. Cuando una mujer se muere por un embarazo mal atendido, por un parto mal atendido, son causas que pudieron haberse prevenido. Por lo tanto, la razón por la que muere una mujer o un hombre son distintas. Igual en el trabajo. Un hombre que accede a un puesto, simple y llanamente. Pero cuando una mujer accede a un puesto, en un empleo, accede con su maternidad, con su responsabilidad en el hogar, con su responsabilidad en la casa, en la crianza de los hijos, en la comida, en la limpieza. Es decir, que esta que se llama brecha marca una diferencia en el largo plazo que a veces es imperceptible para nosotros. Por lo tanto, las Naciones Unidas y los Estados americanos, la OEA, tuvieron que crear todo un andamiaje y de ahí vinieron muchos cambios que hoy nosotros vemos reflejados en nuestras leyes. Para empezar, el artículo 4 constitucional, que se reformó en 2011 para que actualmente se diga que el varón y la mujer son iguales ante la ley, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto, antes de la reforma constitucional, era prácticamente imposible. Esta reforma al artículo 4 constitucional constituye una de las acciones tendientes a generar igualdad entre los hombres y las mujeres. Además de la reforma constitucional, también se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las bases de esta ley están sostenidas en estas convenciones internacionales. Y en el artículo 41 dice que son facultades y obligaciones de la Federación, del Gobierno Federal, educar en derechos humanos a las mujeres en su lengua materna, asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres. También se creó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y esta ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y propone los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,
promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Esta ley dice que debe haber enlaces en las instituciones que velen porque la política de igualdad sea efectiva y llama a fortalecer a los mecanismos institucionales de promoción para que procuren la igualdad. Estos principios de actuación de las leyes, de las diferentes leyes que hay, incluido las reformas que se llevaron a cabo al Código Nacional de Procedimientos Penales para tipificar, por ejemplo, el delito de feminicidio o para incrementar las penas de violencia familiar y de género, son producto de todas estas convenciones y de todo este largo camino que nuestro país ha recorrido para generar un marco jurídico que permita que la violencia familiar y de género sea sancionada. En este país, los delitos en materia sexual se han venido modificando con el objetivo de que no discriminen y no revictimicen a las personas que han sido susceptibles de alguno de estos delitos. Hace muchos años los códigos los delitos sexuales estaban enmarcados en una parte del código que eran delitos contra el honor. Esto era una visión discriminadora, porque era como considerar que lo que se afectaba cuando una mujer sufría, por ejemplo, una violación, era el honor. Todo esto fue cambiando porque tenía una base moral, una manera moral de ver las cosas entre bueno y malo, entre si una persona era casta, pura, honesta. Y eran palabras que discriminaban a las mujeres, porque eran las mujeres las que tenían que demostrar que antes de esa violación ellas eran castas u honestas. A raíz de las convenciones internacionales y de la firma de los acuerdos por parte de México para cumplir con los derechos humanos de las mujeres, se modificaron los códigos y ahora los delitos en materia sexual están enmarcados en delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas. Esto quiere decir que se generó una nueva manera de ver un delito sexual basada en los derechos humanos. Lo que está violentando un delito de esta naturaleza es la libertad que yo tengo a una vida sexual sana y a la seguridad. Es decir, se le dio una visión de derechos humanos y no una visión moral. Estos cambios, que parecen tan superficiales, en realidad son muy profundos y se derivaron a partir de estas convenciones y de todas estas conferencias mundiales de la mujer que comenzaron en nuestro país en 1975. De tal modo que todas estas leyes generaron obligaciones y se introdujo un concepto que antes no existía, que es el llamado violencia de género. ¿A qué alude la violencia de género? Eso es algo que ustedes van a ver en un módulo diferente a este, pero podremos decir que fue la ley la que introdujo como primer elemento esta reflexión de cuál era el bien jurídico tutelado en una ley. Cuando estamos hablando de violencia familiar y de violencia de género, ¿estamos hablando de lo mismo? No. Cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de vulnerabilidad. No es que las mujeres sean vulnerables, sino que la educación de la sociedad las pone en una situación de vulnerabilidad. Esto es, una mujer, una chica que sale de la escuela a las 10 de la noche y camina por una calle, se encuentra con un hombre que considera que esa mujer es susceptible de ser agredida. Porque para ese hombre, esa mujer no vale, es un cuerpo. Entonces, ahí está la vulnerabilidad. Lo mismo puede ocurrir para una persona homosexual, un transgénero, un niño o una niña. Esto es la condición de vulnerabilidad lo que define la violencia de género, mientras que la violencia familiar define la modalidad, dónde ocurre, dentro del hogar. Y es dentro del hogar donde la ley nos dice se generan las relaciones más inequitativas que hay. Un padre o una madre considerando que los hijos son de su propiedad. Un hombre considerando que su esposa es de su propiedad. Y considerando que no es una persona, sino un cuerpo. Un cuerpo al que hay que someter, al que hay que violentar.
la ley ha generado una serie de artículos basados en los hechos que la sociedad reprueba. Sin embargo, la violencia de género está basada en una educación que nos ha hecho ver que las mujeres, por ser mujeres, tienen determinados roles y que los hombres, por ser hombres, tienen otros. Esto es un tema que no veremos en este módulo, pero lo pongo de ejemplo porque la ley ha ido de la mano para poder hacer que esta educación quede detrás y que el delito sea algo que la sociedad sanciona. ¿Qué sanciona? Que las mujeres tienen derechos humanos y que estos derechos humanos deben ser respetados. No es como cuando alguien dice yo respeto a las mujeres porque tengo madre, porque tengo hermanas. No. Es respetar a todos los seres humanos por el simple hecho de ser personas y por el simple hecho de tener derechos. Si nosotros comenzamos a transitar en este pensamiento con una dosis de moral y lo llevamos al campo de los derechos humanos, estaremos dando cumplimiento a estos dos elementos que son considerados la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, que son la Convención de Belém do Pará y la Convención CEDAW. Entonces, este es el gran marco que cobija, es el techo que cobija los derechos humanos de las mujeres y de ahí se han generado una serie de leyes en este país. Yo les hablaba hace unos momentos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta es una ley que también existe en los estados. En este caso, el Estado de México tiene una ley del estado y también los municipios pueden generar su propia ley. Todo en concordancia con la ley general y la ley general está en concordancia con las convenciones internacionales. Ello permite garantizar que los derechos humanos de las mujeres sean defendidos y mandata al Estado a proteger y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sabemos que en este tema hay muchos retos. La violencia dentro del hogar es una situación que incluso en esta época de pandemia se ha incrementado y se ha agudizado. Sabemos que todavía la cultura y la educación juegan un papel muy importante para considerar que las personas son dueñas de otras, pero justamente el trabajo que ustedes desempeñan dentro de esta red de mujeres constructoras de paz es identificar, como lo vimos en un módulo anterior, cuáles son los problemas en nuestra comunidad. Y si ustedes revisan con esta metodología del árbol de problemas, si se trata de un tema de leyes, veremos que no. Nuestro país tiene uno de los marcos jurídicos más completos e interesantes del mundo. Cuando nosotros llevamos ese marco jurídico a una víctima, nos damos cuenta que lo que fallan son las personas y las instituciones, no la ley. Es por eso que es muy importante que ustedes conozcan sus derechos, que ustedes conozcan los mecanismos que hay para poder tener acceso a la justicia y que esta capacitación se amplíe, sea permanente. Podamos hablar del Código Penal, del Código Familiar, que podamos saber que en materia de violencia familiar no hay mediación, que no hay manera de que se nos niegue que haya una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial y orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles y proteger a los menores cuando se trata de violencia familiar. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el ámbito público y en el ámbito privado, como lo señala la Convención de Belém do Pará, esto es dentro y fuera del hogar. Y que la justicia debe llevarse a cabo por autoridades competentes e imparciales y que las investigaciones sean sensibles en materia de género, particularmente cuando se trata de violencia. Existen en este momento procedimientos adecuados para las denuncias y para que éstas lleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Adoptar normas o medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tengan la capacidad y la sensibilidad
para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato. Sabemos que muchas veces esto no es así y justamente esa es la labor de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, acompañar a las víctimas ante las instancias correspondientes y exigir que las víctimas sean tratadas en un clima de respeto, de privacidad y siempre considerando que debe haber una garantía de no revictimización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de no revictimización? Que una mujer no se le esté cuestionando, que no por cada ventanilla que pase esté contando una y otra vez lo que le ocurre, sino que sean las personas responsables de tomarle su declaración, de atenderla, las primeras que tengan contacto con eso que ella tiene que decir. En la mayoría de los casos, y lo sabemos, son las instituciones policiales el primer contacto de la mujer que sufre violencia de género. De modo que es una obligación conocer las características y fundamentos para solicitar o orientar a la víctima a solicitar medidas de protección. En Naucalpan de Juárez hay una unidad de policía de género dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal que cuenta con un equipo especializado para dar atención a este tipo de situaciones. Las medidas de protección que una mujer puede solicitar se encuentran en diversos ordenamientos estatales y federales, por lo que es recomendable siempre estar actualizándose sobre ellas. Pero la Ley General de Acceso nos señala claramente cuántos tipos de medidas de protección hay y también hay un reglamento de cómo se deben aplicar. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos y también tiene un reglamento, la Ley General de Víctimas y el Protocolo Nacional de Primer Respondiente. El primer respondiente es el policía que llega primero a la situación. A ese se le llama primer respondiente y estos policías tienen un protocolo nacional con el cual tienen que actuar particularmente en materia de violencia familiar. Nosotros tenemos un gran camino, una gran tradición en México en materia jurídica. Nuestro país tiene excelentes abogadas y abogados que han construido todo el andamiaje civil, penal y familiar para atender los delitos de violencia de género y violencia familiar. Nos encontramos en un reto muy importante que es conocer el detalle de la ley. Muchas veces nosotras las mujeres queremos quedar ausentes de esos temas y creemos que nunca nos va a pasar. Siempre tendemos a decir todas las instituciones son iguales, todas las autoridades son iguales, todas las policías son iguales. Pero lo que es cierto es que a pesar de que hay buenos y no tan buenos funcionarios públicos y algunos malos, hay que decir que mucha de la reacción que tienen las instituciones hacia una víctima está marcada también por el desconocimiento que tenemos las personas sobre la ley. Somos ciegas caminando en un mundo que es complejo. Y en el mundo de la violencia familiar que es tan delicado, que es tan sensible, estamos doblemente obligadas a conocer los detalles de la ley. Este es un primer acercamiento a esta reflexión, es un primer acercamiento a este marco jurídico, porque se trata de que ustedes conozcan de dónde viene todo lo que hoy vemos. ¿Por qué hay tantas leyes? ¿Por qué a veces dicen, no, pues es que ya todas las leyes benefician a las mujeres? No es así. Simplemente se parte del reconocimiento de que ha habido una brecha histórica entre mujeres y hombres. Y eso ha hecho que sean inequitativas incluso las leyes que parece que se hacen para todos, pero no es así. Han tenido que construirse estos mecanismos, estas leyes especiales, estas leyes específicas, estos delitos específicos con esta metodología en el reconocimiento de que mayormente las mujeres son las víctimas de violencia familiar. ¿Hay violencia contra hombres? Por supuesto. Hay hombres que son violentados, pero las estadísticas nos señalan que es un número menor el de hombres. ¿Esto significaría que no nos importa? Claro que no. La ley protege a todos y en este caso también protege a un hombre que denuncia violencia. Sin embargo, el número de víctimas, el grueso de víctimas y la hazaña
con la que muchas mujeres son golpeadas o posteriormente asesinadas está relacionada con su cuerpo. Una experiencia que nosotros podemos documentar para que esta reflexión sea más profunda es el caso de las mujeres asesinadas en feminicidio. El feminicidio es un delito reciente que se creó para marcar una diferencia entre el homicidio doloso de una persona, de un hombre, y el homicidio de una mujer. El homicidio de una mujer está signado, está firmado por el homicida, por el cuerpo de la mujer. La manera en que exponen el cuerpo, la manera en que lo tiran a un río, la manera en que lo mutilan o lo queman, está relacionado con su sexualidad, con su parte de ser mujer. Y es eso lo que genera la hazaña del homicida. Entonces, por eso es que el delito del feminicidio es un delito que se separó del de homicidio doloso y que tiene una penalidad mayor al homicidio. ¿Por qué? Porque se considera que un feminicidio constituye o es el resultado de un odio hacia lo femenino, un odio hacia las mujeres y las niñas. Una persona, un homicida, que viola, mutila, entierra, disuelve en ácido, tira un árbol, a un río, a una niña, no tiene respeto en general por la vida, pero es lo femenino en esa niña lo que él está violentando. Desde ese sentido profundo del estudio del feminicidio es que hay una ley y hay un artículo en el código que habla específicamente de esto porque reconoce, después de muchos años, que hay una inflexión entre el homicidio y el feminicidio. Entonces, este marco jurídico lo que nos lleva a reflexionar es que todas las leyes tienen que pasar por una visión de derechos humanos. ¿De quiénes? De todas las personas. En este caso, ¿de quién en particular? De las mujeres y niñas. Que hay una visión también de la violencia de género. ¿Y a quién atiende la violencia de género? A cualquier persona que sea vulnerable. Una persona con discapacidad, una persona con algún tipo de situación mental, una niña, un transgénero, un travesti, un homosexual, una mujer. Todas estas personas en un estado de vulnerabilidad pueden ser sujetas a violencia de género, porque acuérdense que lo que mira este tipo de violencia es la situación de vulnerabilidad. La Convención de Belém do Pará y la CEDAW son nuestras cartas universales de derechos humanos. Yo las invito a que profundicemos muchísimo más en estas dos cartas para poder ir a desentrañar posteriormente las leyes que de ahí se han generado. Una vez que nosotros le dejemos de tener miedo, de que dejemos de sentirnos lejanas a estas convenciones, nos vamos a dar cuenta que el resto de las leyes emergen de ahí y que son la manera de visibilizar esta inequidad, esta brecha histórica entre hombres y mujeres en una sociedad signada por la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchas gracias.